Capítulo 2. Los custodios. Luego de semejante frase del capitán, ultimamos detalles y pactamos una fecha de salida. La misma sería el 14 de noviembre. Su misterioso compañero Fint, como así se presentó, también se uniría al equipo. Mi embarcación estaría lista incluso un mes antes. Fueron días de mucha ansiedad y de poco sueño. Muchas lecturas y reuniones con el equipo por el viaje que planeábamos. Fantaseábamos con las aventuras más increíbles, pero la realidad estaba a punto de superar cualquier ficción o imaginación posible. El día 12 de noviembre, justo 2 días antes de partir, Fint, el compañero de Butler, se presentó en mi puerta junto con otro hombre que lucía incluso más misterioso que él. Todo vestido de negro y con un extraño acento, me comentó que era urgente y los hice ingresar a mi hogar. Fint tenía un maletín que abrió apenas ingresó arriba de una mesa. En su interior había muchos documentos y entre ellos sacó una especie de manuscrito antiguo y empezó a recitar una parte. Entonces, por demanda, suscribo en importancia mayor, aquí por deseo de nuestros señores, que se cierren las puertas del conocimiento a quienes rechazaron ser parte de nuestro glorioso camino y libertades otorgadas. El texto siguió por varios renglones más y luego al final se recitó el llamado Poema Regius. Apenas finalizó su lectura, le comenté que parecía que estaba en una especie de rito de iniciación. Fue entonces cuando Fint comentó: exacto, camarada, justamente los que no pasaron esta iniciación son los marginados, mejor dicho, somos los marginados. Fint, le reclamé, por favor, explícate un poco, no estoy entendiendo nada. ¿Qué significa este texto y qué tiene que ver con nuestro viaje? Mira, comentó Fint, voy a explicarte un poco de la situación. Este manuscrito pertenece a los custodios, como los llamamos, o como ellos se denominan, los dioses Sol, y se enteraron de su viaje por medio de Butler. Las altas esferas están al tanto y no los pone nada felices. Este manuscrito suscita que no dejarán salir a nadie de estas tierras por demanda de los señores. Canal de YouTube Nos Confunden. Instagram @Nos Confunden. La situación no podía ir peor. Una aventura que ya era bastante arriesgada por el crudo clima y todo lo que podía pasarnos por eventos naturales, ahora le sumábamos también estos enemigos desconocidos. ¿Quiénes son los custodios?, pregunté. Fint dio muchas vueltas y su extraño amigo abrió la boca por primera vez. Interrumpiendo, comentó que estos custodios no estaban felices de nuestro viaje y que era lo único que podían decirme. Fint entonces me sugirió que lo cancelara, que no valía la pena arriesgar nuestras vidas. Lo dijo con un tono amenazante. Fue cuando entonces los invité a retirarse de mi hogar. Su extraño amigo me miraba desafiante y se retiraron. A los minutos intenté comunicarme con Butler para preguntarle qué estaba pasando y comentarle sobre la situación de la extraña visita. Butler jamás respondió. Ni ese día, ni los posteriores. Reuní al equipo de urgencia para analizar cómo proseguir. Este plan de viaje se estaba tornando oscuro y siniestro.
pero una fuerza interior me empujaba a seguir. El pasaje hacia otras tierras se volvía aún más real, pero también más peligroso. Nos reunimos con el equipo entero. Faltaba Butler. Nadie sabía de él hacía semanas. Estaba desaparecido. Les comenté toda la secuencia sobre la visita de Fint y su compañero, también sobre el manuscrito. Walter comentó que había escuchado hablar algo de los custodios, pero que no estaba seguro quiénes eran realmente o si se trataba de alguna organización secreta. La situación no era nada alentadora. Butler no aparecía y el plan sin él parecía imposible de llevar a cabo, además del riesgo que parecía conllevar contra una organización desconocida que nos perseguía sin haber incluso salido del puerto. Tomamos la decisión de postergar nuevamente el viaje hasta poder encontrar a Butler. Volveríamos a intentar encontrarlo en su hogar al día siguiente. Como era de esperar, no pudimos encontrar a Butler y las posibilidades del viaje se estaban destruyendo cada minuto junto con la preocupación del paradero del capitán. El equipo se comunicó también con otras personas conocidas y miembros de la Fuerza Naval. Nadie sabía absolutamente nada de él. Parecía como si se lo hubiera tragado la tierra. Canal de YouTube Nos Confunden. El 14 de noviembre llegó. Ya con el plan cancelado, alguien tocó mi puerta y para mi total sorpresa era el capitán Butler con provisiones, mapas y todo lo necesario para partir. Me comentó como si nada: «Ya es hora de partir, camarada». Le pregunté tantas veces como fueron posibles dónde se había metido y también tuve que explicarle los extraños últimos días que todo el equipo había pasado. Me miró muy fríamente y me comentó: «Era de esperar. Yo tuve que esconderme por seguridad y prioridad de resguardar los documentos necesarios para el plan, especialmente este mapa, mientras lo desplegaba en la mesa de mi living. Era enorme. Había tierras que jamás había visto. Butler me ordenó que reuniera al equipo y que había que salir hoy mismo». Le pregunté si conocía a los custodios y me dijo que había mucho que tenía que contar. «La historia no es la que nos contaron, William. Los creadores de las pirámides y otra raza, como también los llaman custodios, no tienen ningún interés de que crucemos el Polo Sur. Me dijo que ellos se enteraron de nuestro plan de viaje vía Fint, quien lo habría traicionado, y que el viaje tenía que hacerse hoy mismo, o ya no íbamos a poder realizarlo jamás. También comentó que tendríamos tiempo de sobra más adelante para darme más detalles sobre todo esto una vez que estemos navegando». Me apresuré a reunir a todo el equipo. Una vez que estábamos todos juntos, partimos del puerto de Charleston. Teníamos algunas paradas antes de llegar a las zonas congeladas del sur. Canal de YouTube Nos Confunden.